Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Historia Segundo, siendo las 11:20 del día domingo 23 de enero del año 2022. Vamos a dar pase para que entren los alumnos. Bueno, el día de hoy continuamos con la guerra civil entre conquistadores, donde dije que pues no Diego de Almagro se iba a arrepentir de la decisión que iba a tomar. La capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo, ¿no? Hay que recordar un poco de la capitulación de Toledo, ¿no? ¿Qué era, a qué se, digamos, se dedicaba? A ver, tras realizar sus dos viajes a lo largo de las costas del Mar del Sur, Pizarro regresó a Panamá y se reunió con sus socios Diego de Almagro y Hernando de Luque para hacer un balance de la empresa descubridora. Pizarro estaba convencido de haber descubierto un rico imperio y tenía consigo las pruebas que lo demostraban. Acordaron presentarse ante el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, para solicitarle su ayuda a fin de culminar el trabajo ya iniciado.
Pero de los Ríos, el mismo que enviaría una nave de las Islas del Gallo para recoger las peticiones de contento, retiró su negativa, tal como había sido su posición desde el inicio del gobierno, ya que consideraba excesivamente costosa la vida en dichas expediciones. Los tres socios deliberaron y decidieron finalmente que Pizarro viajara a España para exponer el asunto directamente ante el emperador Carlos V. Ello debido a que Pizarro, pese a ser el iletrado, tenía porte y fluidez de palabra. Fue el mismo Almagro quien sugirió que Pizarro fuese a la corte, negándose el mismo a acompañarlo, ya que creía que su falta de morales y el hecho de ser tuerto podrían de alguna manera afectar negativamente el éxito de las negociaciones. Almagro se arrepentiría posteriormente de esta decisión, porque Almagro hubiese sido el correcto, pero mandó a Pizarro, y Pizarro, digamos, a pesar de ser analfabeta. Buenos días. Ya, estamos viendo acerca de la capitulación de Toledo. A ver, no acordándonos un poco. A ver, ¿cómo están? Ya, a ver. La capitulación de Toledo, el error número uno del Magro. Pizarro salió de Panamá en septiembre de 1528. Cruzó el istmo y llegó el nombre de Dios, en donde se embarcó rumbo a España. Le acompañaban el griego Pedro de Candia y el vasco Domingo de Soraluce, ambos del selecto grupo de los Tres de la Fama, así como algunos indígenas tallenes de Tumbes. Llevaba también consigo camélidos sudamericanos, primorosos tejidos de lana, objetos de oro y plata y otras cosas que había recogido de sus viajes para mostrarlas al soberano español. Como prueba de su descubrimiento, antes de partir, prometió solemnemente velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de sus dos socios y amigos. Después de una travesía sin contratiempos, Pizarro arribó a Sevilla en marzo de 1529. No bien desembarcó, fue apresurado por una demanda de deudas que le entabló el bachiller Fernando de Enciso, por un asunto que se remontaba a los primeros trabajos de Pizarro en la llamada Tierra Firme, costa atlántica de la actual Colombia. Carlos V, enterado de ello, ordenó que se pusieran en libertad junto con su comitiva. Partió entonces hacia Toledo para entrevistarse con el monarca. Se dice también que su pariente, el conquistador Hernán Cortés, ya prestigiado por la conquista de México, lo vinculó con la corte. Pizarro fue recibido por Carlos V en Toledo, pero este monarca, que estaba a punto de partir de las cortes de Monzón y de allí a Italia para ser coronado por el Papa, dejó el asunto a manos del Consejo de India. Fue así como Francisco Pizarro terminó negociando con el Consejo de India, presidido entonces por el conde de Osomo, García y Fernando Manrique.
Tanto Pizarro como el griego Candia expusieron sus razones ante los consejeros. Candia exhibió un paño donde había dibujado el plano de la ciudad de Tumbes. Estas negociaciones se trabaron porque al parecer Pizarro solicitó la gobernación del Perú para él y para Almagro, a lo que el conde de Osorno se opuso por la experiencia de Santa María, donde dos conquistadores que habían ocupado el mismo cargo se habían enemistado y uno de ellos asesinaba al otro. Por ello Pizarro terminó aceptando la gobernación para él, desplazando a Diego de Almagro. Terminada la negociación, los consejeros redactaron las cláusulas del contrato entre la corona y Pizarro, que la historia conoce como la capitulación de Toledo ante la ausencia del rey Carlos I. La reina Isabel de Portugal firmó el documento el 25 de abril de 1529. Estamparon también su firma el conde de Osorno y el doctor Diego Beltrán, refrendando el escrito Juan Vázquez, secretario del otro lado. Pizarro, que era analfabeto, garabateó una señal a manera de rúbrica. Sí, como dije, Pizarro era analfabeto. A ver, los acuerdos de la capitulación. Se autorizó a Francisco Pizarro el descubrimiento y conquista de toda la provincia del Perú o Nueva Castilla, situada desde el pueblo de Tempuya o Santiago, actual Ecuador, hasta 200 leguas al sur, terminando en el pueblo de Chincha, actual Perú. Se dio a Pizarro los títulos de gobernador y capitán general de la provincia del Perú, así como las del alguacil mayor y adelantado. Todo ello a cargo de por vida. También se le otorgó la facultad de encomendar indios y un sueldo anual de 725.000 maravedíes, a deducir de las propias rentas de las tierras conquistadas. A Diego del Marro se le concedió la gobernación de la fortaleza que debía elevarse en Tumbes, así como el título de hidalgo, con salario de 5.000 maravedíes al año y con una ayuda de gastos de 200.000 maravedíes en la renta de la ciudad de Tumbes, sueldo demasiado inferior al otorgado Pizarro. Hernando de Luca recibió el obispado de Tumbes y el título de protector de los indios, con 1.000 ducados de sueldo al año. A los 13 de la isla del Gallo se los elevó a la categoría de hidalgo de solar conocido, y a los que ya lo eran se les concedió el título de caballeros de la Espuela Dorada. Bartolomé Ruiz fue nombrado piloto mayor de la Malta al Sur, con 705.000 maravedíes del salario anual.
Pedro de Candia fue nombrado artillero mayor del Perú y regidor de Tumbes. A los vecinos y pobladores de la tierra descubierta se les exoneró el pago del diezmo de oro, de las minas en los 5 primeros años, el almojarifazgo en los primeros 6 años, y de la alcábala hubo otros tributos en los primeros 10 años, entre otros beneficios. Pizarro debía salir los 6 meses a partir de la fecha del documento, y desde Panamá tenía otros 6 meses para seguir las tierras del Perú. Se le autorizaba llegar a 150 peninsulares, 100 que podían reclutar en América, llevar 50 esclavos negros, oficiales de la Real Hacienda, así como eclesiásticos y religiosos. Pizarro tenía que sujetarse a todas las leyes y disposiciones que se habían dado por las Indias, nombre que por entonces se le aplicaba a las Américas, además los que específicamente para su empresa se dieran. La capitulación de Toledo fue suplementada 5 años después de las capitulaciones de 1534. Fue extendiendo la distribución geográfica hacia el sur. En 1539 se creó una cuarta gobernación del contorno al estrecho de Magallanes y la zona ubicada inmediatamente al norte de dicho paso marítimo, a beneficio de Pedro Sánchez de la Hoz. De ahí en donde, digamos, empieza el fracaso de Diego de Almagro. ¿A qué se deberá, no? Se considera un fracaso por la ruta de trayectoria cordillera de los Andes, muerte de la hueste, enfrentamiento con pueblos prehispánicos chilenos. Por eso que digamos, por eso digamos estaba el fracaso. Al hacer su expedición de Chile es donde, bueno, eh, tuvo enfrentamiento, tuvo varios enfrentamientos con los pueblos de ahí. La batalla de Pachachaca. ¿Qué será esta batalla, no? ¿Qué es lo que ocurrirá? La batalla de Pachachaca o, bueno, de Abancay
a orillas del río Bancaino. En el Perú, entre las fuerzas de Francisco Pizarro, encabezada por Alonso de Alvarado, y las de Diego de Almagro, dirigida por Rodrigo Ordóñez. Fue vencido Almagro, ayudado por Pedro de Lerma, que se pasó a su bando en plena batalla, y por Auyo Inca de la nobleza incaica. Con ella empezó la guerra civil entre los conquistadores del Perú. ¿Y cuáles eran los antecedentes? A principios de 1537, el gobernador de Nueva Castilla, Francisco Pizarro, se hallaba en Lima, donde acababa de repeler el ataque de las tropas incaicas del Quisu Yupanqui, al estar cortadas las comunicaciones con el interior. Pizarro ignoraba sobre los sucesos que en esos momentos ocurrían en el Cusco. Esta es la finalización del cerco de la ciudad por Manco Inca y la llegada del Diego de Almagro de su fracasada expedición a Chile. Creyendo que aún continuaba el cerco incaico del Cusco, envió a Alonso de Alvarado con 500 soldados españoles, con la misión de pacificar toda la región y apoyar a los españoles que aún estuvieran, defendiéndose en la capital imperial. Segundo en el mando fue designado Pedro de Lerma, quien quedó muy ofuscado pues había esperado que Pizarro le nombrara a él como jefe de la expedición. Esta disputa entre capitanes traería después serias consecuencias. Alonso de Alvarado avanzó hacia la sierra por Guarachirí, llegando a Jauja, donde permaneció algunos meses. Simultáneamente, la noche del 8 de abril de 1537, Diego de Almagro ocupaba el Cusco y apresaba a los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro, reclamando sus derechos de propiedad sobre la capital inca. Ignorando lo que ocurría en el Cusco, Alvarado salió de Jauja con su ejército y continuó su marcha hacia la ciudad imperial, llegando a las cercanías de Abancay. Instaló su campamento en Cochacachas, cerca al puente sobre el río Abancay, y envió una avanzada al mando de Pedro de Lerma para que averiguara sobre la situación en el Cusco. Por intermedio de un fugitivo español se supo que la ocupación del Cusco por Almagro y la prisión de Hernando y Gonzalo Pizarro. Esto causó gran consternación entre la gente de Alvarado. La mayoría pidió volver a la costa, pues temían a los almagristas, pero Alvarado se negó. Por su parte, Almagro intentó negociar con su rival. Envió dos mensajeros a Alvarado, Diego de Alvarado y Gómez de Alvarado, parientes cercanos del mismo, para avisarle de que no avanzara más en el territorio de su gobernación. Le pidió además que se le uniera en su disputa con los Pizarro. Alonso de Alvarado rechazó de mal modo el ofrecimiento, apresó incluso a los mensajeros y respondió que no negociaría nada con Almagro hasta no recibir expresa orden del gobernador Francisco Pizarro, quien era su superior y el único quien debía lealtad. Alvarado confiaba que con el poderío de sus tropas pues eran en número similar a los de Almagro, pero ignoraba que en el seno de su ejército ya se había incubado la deserción. Pero de Lerma se puso en tratos secretos con los almagristas, a quien ofreció pasarse con 50 soldados bajo su mando. Se cree que lo hizo en venganza por haber sido suplantado por Alvarado en el mando de la expedición. Almagro quiso seguir negociando con Alvarado, pues no quería desatar la guerra contra los hombres de Pizarro. Almagro quiso seguir negociando con Alvarado, pues no quería desatar la guerra con los hombres de Pizarro, pero presionado por los suyos salió del Cusco con 500 soldados y se dirigió al encuentro de Alonso de Alvarado, llegando a la cercanía del puente de Abancay. Una avanzada suya, comandada por Francisco Chávez, sorprendió y apresó a Pedro Álvarez de Guín y un grupo de soldados de Alvarado, quien iba descuidado. Fue el preludio de la victoria almagrista. Mientras tanto, en su campamento de Cochacachas, Alvarado se enteraba de la traición de Pedro de Lerma, ordenando su captura, pero ya era tarde. Lerma logró escapar y pasarse al campo almagrista, junto con otros soldados. Esta deserción sería decisiva para el resultado de la batalla, ya que Lerma descubrió a los almagristas los puntos más favorables para atacar a Alvarado. Alvarado desplegó sus tropas para resistir a los almagristas, situó delante del puente de un continente bajo el mando de Gómez de Tordoya. En un vado cercano colocó a Juan Pérez de Guevara y otro más arriba a Sebastián Garcilaso de la Vega, con sus respectivas tropas. Raquel quedó con cuerpo de reserva para acudir en auxilio en el momento necesario. ¿Cómo creen que haya empezado toda esta batalla?
A ver, la batalla. Rodrigo Orgoñez, lugarteniente de Almagro, planeó sorprender a la fuerza del Alvarado. Contaba con el valiosísimo apoyo de 10.000 soldados incaicos, comandados por Auyo Inca, quien Almagro proclamó Inca en una ceremonia especial. En la madrugada del 12 de julio de 1537, aún bajo la oscuridad, Orgoñez atravesó con su caballería el vado principal del río. La corriente era muy rápida y algunos de sus hombres murieron ahogados. Él mismo recibió una pedrada en la boca al saltar la orilla opuesta, pero no se desanimó y alentado a lo suyo arrolló con la furia la gente de Juan Pérez de Guevara, que defendía aquel lado. Pronto los partidarios de Lerma se unieron a los sanagristas, según lo acordado, y entonces los hombres del Alvarado no pudiendo distinguir a los amigos de los adversarios, se vieron en la confusión total. Alertado del ataque, Alvarado se apresuró a ir en auxilio de los suyos. Almagro aprovechó entonces la ocasión para asaltar el puente que defendía Gómez de Torroya, cuyos soldados se dispersaron sin oponer resistencia seria. Enseguida Almagro cayó sobre la retaguardia de Alvarado, quedando este acorralado. Aunque Alvarado trató de alentar a los suyos, fue en vano, pues unos huyeron y otros se rindieron. Él mismo intentó huir, pero fue alcanzado y apresado. Orgoñez quiso decapitarlo, pero Almagro se opuso. Alvarado permaneció prisionero del Cusco. Poco después se fugaría. El encuentro fue breve. Los vencedores festejaron ruidosamente el triunfo, que tan pocas vidas les había costado. De los pizarristas murieron 3 o 4, mientras que los almagristas tuvieron similar el número de bajas. Gente que se ahogó en el cruce de la Bancay, rara vez en los anales de la historia militar se vio un triunfo donde un ejército tomase prisionero a otro de similar número. ¿Hubo participación indígena? Sí. ¿Y quiénes fueron, no? Pau Yuen envió 10.000 indígenas auxiliares que le apoyaron al Almagro en todas las formas posibles, salvo la lucha directa. Cavaron trincheras, construyeron 200 balsas para ayudar a Orgoñez a cruzar el río. Hicieron correr los pizarristas en dirección equivocada, haciendo muy gran ruido en la noche. Este caos provocado en las filas pizarristas ayudó sobremanera para el rápido triunfo de los almagristas, y sobre todo fueron indígenas los enviados al campamento de Alvarado, con cartas para hombres a quienes esperaba convencer a cambiar de bando. Esta batalla marcó el inicio de las estrepitosas guerras civiles entre los conquistadores del Perú, la cual se prolongaría por muchos años más, con diferentes actores. Hasta antes de dicha batalla, Diego de Almagro no deseaba entrar en guerra abierta con Francisco Pizarro, pero la intransigencia de Alonso Alvarado y la presión de los suyos le empujó a desencadenar la lucha. Por su parte, los Pizarros reprocharon a Alonso de Alvarado el haberse demorado muchas veces en Jauja, antes de continuar su camino al Cusco, atribuyendo este hecho al fortalecimiento de los almagristas. Finalmente, crecido el número de su ejército a costa de las tropas de Alvarado, Almagro abrió campaña contra los huestes de Manco Inca, que se habían replegado a Vicos, ciudad fuerte de Vilcabamba. Contaba con la valiosa ayuda de Pollo Inca. Las tropas incaicas fueron derrotadas y dispersadas, aunque la resistencia de los incas de Vilcabamba se prolongaría por muchos años más. Sin embargo, ya no volverían a ser un serio peligro para los españoles. Se puede, pues, atribuir al Magro y al Pauyo el haber dado fin a la gran rebelión de Manco Inca. La conferencia de Mala. ¿Qué creen que lo que haya sucedido, no?
La conferencia de Mala que se llevó a cabo el 14 de noviembre con la escolta prescrita se presentó Pizarro. Almagro llegó con Armando como rehén. En la conversación actuó del árbitro el mercenario Francisco de Bobadilla. No hubo un arreglo satisfactorio, pero acordaron momentáneamente que el Cusco seguiría en el poder de Almagro hasta que el rey diera su veredicto, a fin que dejara en libertad a Hernando así lo hizo, pero Gonzalo y Alvarado habían logrado fugar del Cusco. Es donde va a empezar la batalla de Salinas. La batalla de la Salina fue un decisivo conflicto militar entre las fuerzas de Hernando y Gonzalo Pizarro con las de Diego de Almagro. El 6 de abril de 1538, el enfrentamiento entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro durante el proceso de la conquista española tan cuanto suyo, se originó en la disputa por la posesión de la ciudad del Cusco, que ambos consideraban bajo su jurisdicción, que estaba el poder de Almagro. La desde 1537, la batalla tuvo en lugar en las antiguas salinas incas de Cachipampa, situada a 5 kilómetros al sur del Cusco, ciudad que fue ocupada por los almagristas después de su victoria en Abancay. Ambos líderes afirmaron representar la autoridad de la corona española. Los de Pizarro controlaban la provincia de Nueva Castilla, mientras que los de Almagro operaban en Nueva Toledo. Luego de una hora de masacre, la batalla se resolvió con una victoria de los pizarristas, gracias a la captura de Almagro y su lugarteniente, y la muerte de Rodrigo Sorgoñez en el campo de batalla. Los pizarros persiguió al enemigo tomando posesión del Cusco. Almagro fue ejecutado en 1538. Sí, o sea, luego de una misa y un discurso de aliento en sus tropas de parte de Orlando Pizarro, empezó la batalla. Gonzalo Pizarro, encabezado a la infantería pizarrista, cruzó el riachuelo que dividía el campo, sin contratiempos, pues no era muy profundo, pero al llegar al pantano sufrió el fuego de los cañones de los almagristas. A duras penas, Gonzalo y Valdivia evitaron el desbande de sus tropas y al fin pudieron sacarles el terreno firme. De monto de sus arcabuceros se apoderaron de una pequeña altura, desde donde dispararon contra las posiciones almagristas, causando serios estragos en la infantería y molestando considerablemente la caballería que protegía sus flancos. Con las pelotas del hambre destruyeron buena parte de las largas picas de los infantes almagristas, con lo que el poderío de estos quedó seriamente reducido. Entretanto, Hernando Pizarro reunió a sus escuadrones en una sola fila y, cubierto del fuego de sus arcabuceros, atravesó el riachuelo, luego el pantano y cargó con ferocidad sobre el enemigo. Orgoñez reunió también a sus escuadrones en un solo cuerpo, y a todo galope salió al encuentro de Hernando. El choque fue terrible, desde lo alto de los cerros y tomas circunvecinos miles de indígenas espectaron el combate. Según la costumbre de la época, los soldados españoles alentaban mutuamente con gritos de guerra que afirmaban sus adhesiones partidarias. El rey Pizarro y el rey Almagro. Rodrigo Orgoñez y otros capitanes almagristas como Pedro de Lerma lucharon valientemente. Orgoñez y Lerma intentaron encontrarse con Hernando Pizarro para ajustar cuentas personales. El primero no lo encontró y el segundo apenas tuvo un breve lance con Hernando, siendo herido gravemente en una pierna. Orgoñez continuó recorriendo el campo, alentando a los últimos almagristas que resistían hasta que fue rodeado por varios pizarristas. Optó por rendirse, entregando su espada al adversario que se hallaba más cerca, pero este le dio improviso una puñalada en el corazón. Y ahí sí falleció, en pleno campo de batalla. Lerma, por su parte, se retiró del campo gravemente herido y poco después sería asesinado en su lecho. Muerto Orgoñez, la confusión aumentó entre sus soldados. Infantería, ya no pudiendo sufrir el fuego de los arcabuces enemigos, se desbandó. Desde lo alto de un cerro, el achacoso y enfermo Diego de Almagro contempló la derrota y la huida de sus soldados. Luego se le subió una mula y se dirigió a la fortaleza de Sacsayhuamán. Subiéndose y ocultándose en uno de los terrones, Alonso de Alvarado salió en la busca, lo encontró y lo tomó prisionero, salvándole de la agresión de los soldados que querían hacer justicia con sus manos. La acción duró casi 2 horas. En cuanto a la baja, los datos varían en las fuentes o crónicas, pero Ciencia de León afirma que murieron 9 pizarristas y 120 nagristas. En todo caso, no debieron superar en conjunto las 150 bajas. Almagro sería luego procesado sumariamente y condenado a muerte por decapitación, pero como la sentencia provocó protestas en el Cusco, Hernando Pizarro ordenó que fuera ahorcado en su celda. Su cadáver fue sacado a la plaza y degollado, cumpliéndose así la sentencia. Miles de guerreros nativos se habían alineado a cada uno de los bandos de disputa. Por un lado, los 5.000 cusqueños, encabezados por Payo Inca, proclamado Inca por Almagro, apoyaron a los almagristas. Por el otro, los chachapoyas, en número algo menor, apoyaron a los pizarristas. La lucha entre ambos fue encarnizada. Los cusqueños vencían y a los chachapoyas cuando estos recibieron el apoyo de la caballería pizarrista. Como Almagro dieron la orden de Payo de que no respondiera a los cristianos, el jefe Inca tuvo que retirar sus tropas. Solo algunos grupos cusqueños permanecieron fieles hasta el final.
Sí, o sea, digamos, un entrevero, ¿no? ¿Hubo incas que apoyaron? Sí, hubo incas, la verdad. El asesinato de Francisco Pizarro. ¿Cómo creen que haya ocurrido? A ver. Bueno, se vuelven a unir a las 12:20 para continuar, ¿no? Y también para resolver las actividades pendientes. 12:20 vuelven a unirse, por favor, ¿no? Vayan por un poco de agua, un alimento, una fruta o su almuerzo, ¿ya? 12:20 se vuelven a unir, por favor.